Amados hermanos, muchas bendiciones del Altísimo Todopoderoso para sus vidas. Hoy quiero hablarle sobre nuestro silencio, tu silencio, mi silencio en tiempo malo. El sabio calla en tiempos malos. Hablamos del silencio de nuestro Abba y cómo Él habla accionando a favor de los que le esperan en Él, en el silencio, y con juicios a los que mantienen su rebeldía. Hay un llamado al arrepentimiento, mas la mayoría no responde, y el juicio no tarda. Siempre ha sido así. Ahora el Abba envía sus mensajeros de paz, y dice la Escritura que estos mensajeros lloran amargamente ante la poca respuesta. Y vemos, así pasó con los profetas, y vemos a Daniel, por ejemplo, el cual buscaba afligido en ayuno y en oración. Vemos a Jeremías, en el capítulo 15, dice que Jeremías se sentó solo, indignado, estaba lleno de indignación. El pueblo no respondía, le atacaba, su misma familia se fue en contra de él. Vemos también a Ezequiel en Ezequiel 3:14, donde él se va en amargura. Dice, me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Elohim era fuerte sobre él. Y fíjese que a pesar de recibir la palabra, los ayes, las lamentaciones, el librito que él come, que era dulce y amargo en el vientre, él se indigna. El mismo Jeremías, él dice, la Escritura, que pone la palabra en su boca, y dice que esta palabra le fue gozo y alegría, pero que lo llenó de indignación y se sentó solo se tuvo que sentar. Entonces, esto vuelve y se repite. En tiempos de juicio, Elohim da la palabra, la pone en sus siervos, no hace nada sin avisar, pero vemos que ante el rechazo de las personas y el pueblo que no quiera arrepentirse, entonces aquel que trae el mensaje, pues se llena de esta amargura, de esta indignación, de esta tristeza. Vemos, por ejemplo, que Daniel, estando en Babilonia, él buscaba. Y fíjese que Daniel era un hombre que estaba en una posición. O sea, él no estaba padeciendo hambre o necesidad. Él estaba allí, pero él era un hombre que buscaba. Dice que 3 veces al día estaba en oración buscando y escudriñaba. Y cuando tú adquieres ese conocimiento, él recibía visiones, profecías, cosas que en ese momento no entendía, pero él estaba en esa búsqueda. Entonces, cuando buscamos, y vamos a ver, esa búsqueda de conocimiento, con ese corazón dispuesto a entender, a comprender, para hacer, pues él nos responde, y al respondernos con palabras de sabiduría, esa sabiduría trae esa amargura, ese dolor, esa tristeza. En Daniel vamos a ver que dice 9, verso 3, dice, y volví mi rostro, o sea, se volvió a Elohim, buscándole. Y él lo buscaba en oración, dice aquí, ruego, ayuno, silicio y ceniza. O sea, Daniel buscaba constantemente y oraba a favor de un pueblo y decía, hemos pecado, y buscaba y quería entender las visiones y buscaba esa revelación y recibía, aunque no todo. Habían cosas que estaban selladas para él. En Daniel 10:2 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Entonces fíjese que aquel que busca, aquel que recibe revelación, va a vivir afligido, va a vivir en tristeza, va a vivir ahí gimiendo, llorando, buscando. Entonces, vemos cómo los profetas, no solamente estos, le estoy dando un ejemplo, eran rechazados aún hasta la muerte. Mientras más conoces la verdad, más crece la indignación. La indignación es un sentimiento de enojo contra las acciones que se consideran inaceptables. Cuando entendemos su palabra y vemos la manipulación que se está haciendo a ella, la falta de temor, la falta de respeto a Elohim, y que tú le hablas a alguien y esta persona se va en tu contra, te difama, te ignora, te rechaza, cuando tú realmente estás buscando su bien, que es lo que el Abba desea y te usa a ti para que le hables a esa persona. Cuando entiendes la misericordia de él,
el amor, la paciencia y ves las acciones del hombre y peor de aquellos que lo tienen en su boca pero lejos del corazón, eso te crea una irritación, un enojo que tienes que reprimir al mismo tiempo y no hablar, y eso hace que calles y te sientas solo, te llenes de tristeza, te llenes de amargura. Aunque Elohim está ahí contigo y sientes esa misma indignación que viene de su corazón ante aquellos que están pecando contra él. Por eso es que dice que te encierres solo en tu habitación, que en ese lugar tú te cierres porque él se levanta para castigar. Y vamos a leer lo que dice Isaías 26, del 20 al 21. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. En ese aposento donde tú te cierras solo con él, él te dice que te cierres ahí. Dice, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque la indignación de él va a traer pues una manifestación de enojo. Ese enojo derramado. Y luego dice, verso 21, porque aquí que Yahweh sale, él se levanta de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Fíjese que esto es una acción. Él va a accionar ante la indignación. Hay un llamado al arrepentimiento. Él está dando palabra, pero ya es momento de guardar silencio y accionar. Él se levanta, dice, para castigar por la maldad que están haciendo contra él mismo. O sea, es un pecado contra él, contra su consejo, su verdad. Él está avisando, más el pueblo se está poniendo aún más rebelde. En Amós, capítulo 5, hay un llamado de arrepentimiento. En el verso 4 él dice, pero así dice Yahweh a la casa de Israel, a la casa de Israel. Por eso es que le dice, ¿qué más puedo hacer por ti? Si lo he hecho todo. Lo he hecho todo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué pecado han encontrado ustedes en mí? ¿Qué yo le he hecho? Entonces, él dice, buscadme y viviréis. Verso 10, pero ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Ni siquiera en la puerta de la casa, allá en la puerta de la ciudad. Sáquenlo, échenlo para afuera, no queremos escuchar. Dice, y el que hablaban lo recto abominaron. Allá en la puerta no quisieron. Estamos en Amós capítulo 5, verso 4. Él dice, buscadme y viviréis. Verso 10, ellos aborrecieron al reprensor, le envié a alguien, no quisieron, lo rechazaron, lo abominaron. Verso 13 de Amós 5. Por tanto, el prudente, en un tiempo como este, en tal tiempo, calla, guarda silencio, porque el tiempo es malo, muy malo. Estamos viviendo en tiempos malos. La palabra prudente en el hebreo es sabio, el entendido. Los entendidos comprenden. Las vírgenes entendidas, prudentes, sensatas. Ahora, ¿qué tan malo es el tiempo en que vivimos? Y vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de piadosos, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Luego dice en el verso 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos también
resisten a la verdad. ¿Cuántos hoy se resisten a la verdad? Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y bueno, y él dice que también persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, las ha sufrido. Y de todas me ha librado el Adón. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua padecerán persecución. Si usted quiere vivir una vida piadosa, como Elohim manda, entonces sufrirá persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es lo que estamos mirando hoy. Todo esto que le acabo de hablar es exactamente lo que vivimos hoy. Mucho engaño, de mal en peor, apariencia de piedad. Evítalos. Su insensatez es manifiesta. Rechazan la verdad. Y dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y dice, lo que aprendiste, reténlo. Y dice en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Elohim. Toda, completamente. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y tiene que entender el sentido de toda buena obra. O sea, Él preparó obras para que anduviésemos en ella, no para sentarnos. Él te prepara. O sea, con las escrituras, con toda la escritura. Y sabemos que cuando Pablo hablaba aquí, no hablaba del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Hablaba de todo lo que es la Torá. Los profetas, los salmos. Yeshua vino a cumplir lo que estaba escrito de él ahí. Y su palabra no ha pasado, no pasará. Él dijo, no viene a abolir ni la ley ni los profetas. Entonces, tenemos que instruirnos en su palabra, que nos corrige, que todo su plan, el plan está ahí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no es de quitar nada como hoy se hace. Entonces, aquel que es sabio, entendido en los tiempos, calla en un tiempo como este. Se separa para él. El tiempo es malo. ¿Por qué nos separamos para él? Para escuchar su corazón, para llorar con él, para sentir su sentir y poder hablar. A ver si alguien escucha y alguien escuchará. Y esa palabra sembrarla en ese corazón para que dé su fruto en su momento. Él es que da el crecimiento, no nosotros. Entonces, ser prudente, ser sabio, entendido, comprender qué tiempo estamos viviendo, que estamos en los postreros tiempos, que un tiempo así, muchas veces tenemos que quedarnos callados ante la indignación. Hay personas que te responden de una manera que tú dices, mejor me callo, es mejor callar. Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. ¿Saben cómo se limpia, se purifica y se emblanquece? Con la palabra, con las obras justas de los santos, cuando vivimos y hacemos la palabra. Los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá. O sea, cuando usted ve a alguien que dice ser pastor o líder y no entiende los tiempos, es un impío, no entiende nada. Sigue obrando impíamente, no entiende. Pero los entendidos comprenderán. En el tiempo malo, el prudente entiende, se calla,
sabe el tiempo que vivimos, busca el consejo del Eterno, está ahí, guarda silencio ante Él, aprende sabiduría en el silencio, aprende a escuchar el silencio de Él, como Él habla en el silencio. Entonces, el silencio del prudente dice que es bueno. O sea, porque callamos y esperamos que Él nos dé instrucción y palabra. El impío está frente a nuestros ojos y muchas veces tenemos que callar ante tanta impiedad. Nos trae tal indignación que mejor callamos ante los burladores, ante aquellos que andan simuladamente, ante aquellos que abominan lo recto, aborrecen el reprensor en la puerta, aquellos que no aceptan el consejo y Elohim quiere el bien de ellos. O sea, Él lo está buscando porque los ama. Entonces usted se siente como, wow, pero qué paciencia, qué amor, qué misericordia. Y todavía así no quieren venir. Mira lo que dice Salmo 39. Vamos a leer del 1 al 9. Yo dije, es un salmo de David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Escuche, si nosotros accedemos a hablar ante el impío, en las muchas palabras nos falta pecado. Vamos a terminar pecando. Entonces, atiende a tu boca, a tu camino, porque si no vas a caer en ese pecado. Dice, guardaré mi boca con un freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, o sea, te callaste, enmudecí, me callé, aún respecto de lo bueno. Sí, tenías muchas cosas buenas que hablar, pero tenías al impío frente a ti. Y mejor es callar, aún de lo bueno. Y se agravó mi dolor, claro, porque duele. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, estaba pensando. O sea, ese fuego interno de la palabra que está en ti, que tú quieres que hable, pero te tienes que callar. Y eso te trae ese dolor, se agrava el dolor dentro de ti, se enardece tu corazón. Y entonces tú empiezas a decir así. Y dice, así proferí con mi lengua. Hazme saber, Yahweh, mi fin. ¿Cuántos días me quedan en este mundo? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo me iré? ¿Cuándo es mi fin? ¿Cuánta sea la medida de mis días? ¿Cuánto? Porque es que el sufrimiento te lleva a pensar así. Tú quieres que ya esto termine, que venga lo verdadero. El impío está ahí. El impío asedia al justo. ¿Hasta cuándo? Actúa Elohim. ¿Cuándo? Y dice, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, es completa vanidad todo hombre que vive. Todo es vanidad en este mundo. La vida es corta, como dice la Escritura, 70, y algunos llegan a vivir 80. La vida de David fueron 70, justamente 70, una generación. Estamos viviendo la última generación, muy posible. Estamos en los últimos tiempos, tiempos peligrosos. Somos entendidos en los tiempos, se nos está revelando lo que viene, lo que va a pasar, y vemos que el pueblo se resiste, rechaza, y sabemos que viene un juicio, y normalmente cuando viene un juicio el pueblo no escucha. Entonces sabemos, nos quedamos quietos como Habacuc, estaré quieto en el día, tranquilo, quieto, en reposo, callado. Entonces, ciertamente el hombre es vanidad, el hombre está en la vanidad. Dices como una sombra es el hombre. Se está afanando en vano, se afana con las cosas de este mundo. Y usted ve cómo se afanan. Amontonan riquezas y no sabe quién las recogerá. Usted ve cómo el mundo va. Usted se está preparando para la venida. Usted está indignado ante la falta de temor a Elohim. Pero a la vez usted ve que el hombre está amontonando riquezas, haciendo planes, gente que dice conocer a Elohim. Y hasta te dicen que lo conocen más que tú y que están llenos del Espíritu Santo y que tú
te desviaste. Dicen así y usted lo ve afanando, amontonando, haciendo planes, no entiende nada. Vanidad, vive para la vanidad de este mundo. Pero dicen que el que está mal eres tú. Pero tú lo puedes ver. Y ante esto que tú ves, tú te indignas. Tienes que indignarte. Porque no le puedes ni siquiera decir nada. Porque lo ves tan ciego que tú dices, si hablo vamos a terminar peleando y voy a terminar pecando. Y dice, ¿y ahora? Adón, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Es Él que te cierra tu boca. Él hace que te quedes callado en su poder. Él te muestra y te enseña a callar. Él mismo te separa. Él mismo te encierra para hablarte, para mostrarte. Y cuando Él te muestra, entonces ahí es que tú te vas en esa indignación de tu espíritu. Entonces, leyendo todo esto, yo he llegado a la conclusión de que es Elohim que nos manda a callar. Y por eso nos apartamos con Él a sufrir su mismo dolor ante las acciones de su amado pueblo. Él mismo nos separa, nos encierra, nos habla en el silencio, en lo secreto nos enseña sabiduría y luego cuando Él quiere nos manda a hablar. Ahora hablarás cuando yo te diga. Como le hizo Ezequiel, lo encerró, le dijo, será hombre que nos reprende, enciérrate y cuando yo te diga que hables, tú hablarás. Eclesiastés 1:18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia. Quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Cuando usted no sabía nada y vivía en la ignorancia, mire atrás. Usted no sufría como sufre ahora. No le traía dolor el pecado. De hecho, usted lo hacía y no le hacía nada. Hasta lo disfrutaba. Usted con los impíos se sentaba y disfrutaba en sus fiestas. Y eso que usted oraba y leía la Biblia y usted asistía a su iglesia. Pero usted no tenía dolor por el pecado como lo tiene ahora. Cuando usted conoce los mandamientos y usted conoce la misericordia de Él y conoce el plan de salvación y la restauración, entonces ahora las cosas cambian. Usted siente temor, usted siente dolor al pecado, usted quiere agradarle, apartarse, y usted ve cómo se difama la palabra, cómo las personas que deberían guiar al pueblo lo están desviando, como si usted va y le habla a alguien para que se aparte del mal camino, el impío, porque tienes que háblale al impío que se aparte del mal camino, como usted ve que arremete contra usted, al punto que le agreden tanto que usted tiene hasta que bloquearlo de su vida. Mire, yo he pasado por situaciones donde personas me han agredido tanto verbalmente y me hablan mal y yo le hablo bien, y me hablan mal y yo le hablo bien, y más se enciende esta persona contra usted que llega el momento que su corazón ya no soporta y usted lo bloquea, ya no puede, ya lo bloquea, ya no quiere, ya no le va a hablar más. Si usted mismo se silenció, usted mismo fue que lo tuvo que bloquear, ya no aguantaba los insultos. Entonces ya sabía que esa persona no puede hablarle. Usted le habla, pero llega un momento que usted dice, ya, esta persona no quiere. Usted calle, guarde silencio. En la mucha sabiduría, dice otra versión, hay mucha tristeza. Quien añade ciencia, añade dolor. Si tú más conoces de Él, más triste te vas a poner. Pero tú quizás dirías, ay, pero ¿quién quiere estar así? El problema es que mientras más conoce, más quiere. Él también te consuela. Entonces, es como que, bueno, pero mientras más les conozco, más tristeza me va a venir. Así es. Porque más te vas a indignar del pecado.
pero más seguro vas a estar y más fuerte te vas a hacer. Y vas a poder ayudar a los demás. Vas a pasar, recuerden, el que quiera vivir una vida piadosa sufrirá persecución, pero cuando tú eres consolado, puedes consolar a otros, puedes ayudar a otro, porque en lo que tú has sufrido, hay otro que lo está apenas comenzando a sufrir. Entonces, por ejemplo, yo les comento mis experiencias para que aquellos que la estén pasando entiendan que es normal. Pero si yo no hubiese pasado por ellas, como yo les explico a ustedes, entonces se lo tengo que comentar. No es para que me sientan pena por mí. No, esto es parte del proceso. El que quiera vivir una vida piadosa sufrirá persecución. Tu propia familia, tus amigos, te van a herir. Es parte del proceso, pero tú lo superas y te haces más fuerte al punto luego que esos que te hieren, que te hablan palabras hirientes, ya no te afecta. Y es ahí donde tenemos que llegar. Es ahí donde tenemos que ver quién es realmente el enemigo que está obrando a través de esta persona y que nosotros tenemos el poder para entrar en oración y pedir por estas almas atadas y encadenadas al enemigo. Hasta que no entendamos eso, vamos a estar tomando las palabras de estas personas y nos van a afectar nuestra vida. Tenemos que entender quién está obrando en ellos. Cuando entendemos esa parte, quién es nuestro enemigo, vamos entonces a orar con sabiduría. Entonces, la palabra ciencia, que dice añade ciencia, el que añade ciencia añade dolor, que se usó aquí, es la misma palabra ciencia que está en Daniel capítulo 12. Es de la concordancia del Strong 1847, Da'at. En Daniel 12 dice, muchos correrán de aquí para allá, y dice, la ciencia se aumentará. Muchas veces vemos esto como, bueno, la ciencia, el conocimiento, el mundo ha avanzado, y verdaderamente ha avanzado, pero aquí, esta ciencia que habla aquí, es la sabiduría, el conocimiento. La palabra aquí, si la busca en el Strong, dice, sabiduría, conocimiento, conocerme, corrección. Esto es lo que Elohim está haciendo con nosotros ahora. Él nos está dando esta ciencia, aumentando la sabiduría, aumentando el conocerle. Esto es algo que ninguno de nosotros buscábamos. Él nos buscó, Él nos acorraló, nos llevó al desierto, nos enseñó, nos mostró, nos quitó el velo. Él mismo lo hizo. Nosotros ni imaginar en nuestra vida que hubiésemos llegado ahí, porque nosotros no fuimos que lo buscamos. Él mismo nos buscó. Él mismo aumentó ese conocimiento de Él, esa sabiduría al corregirnos. Por eso la palabra ciencia está relacionada a conocerle a Él, a la corrección. Si somos corregidos por la palabra, adquirimos esa ciencia, ese saber, ese conocimiento para poder actuar. Y también para que Él no destruya esta tierra. Porque Él dice, acuérdate la ley de Moisés. No vaya a hacer que yo venga y destruya esta tierra. Entonces nosotros somos esa columna. Él nos da el entendimiento, el conocimiento, la ciencia, la aumenta para que nosotros nos limpiemos, nos purifiquemos, intercedamos por ellos y Elohim actúe en favor. No era lo que hacía Él, no fue, Daniel, oro, mira, ya se cumplió el tiempo. Ya pasaron los 70 años de que tú le hablaste a Jeremías. En ayuno, en oración, en lágrima, en ceniza. Y entonces, ¿no estaba él afligido? Esa aflicción, él buscaba el conocimiento, lo adquiría y ese conocimiento le traía esa aflicción, esa tristeza, ese dolor. Pero ese dolor lo llevaba a presentar esa oración. Hemos pecado contra ti, hemos dejado tu ley. Yo puedo venir y decirle, Abba, en el Salmo 89 dice que aunque tu pueblo haya dejado tu ley, que aún así, dice ahí, que tu misericordia no se va a apartar de ellos. Ese amor incondicional, ese kesed no se va a apartar de ellos. Aunque se hayan apartado de tus leyes, dice ahí que tú lo vas a castigar, pero que tu misericordia no se va a apartar de ellos. Entonces yo puedo venir entendiendo
esa palabra, teniendo el conocimiento, habiéndolo abrazado en mi corazón, teniéndolo escrito en mi mente, en mi corazón, yo puedo venir en la presencia de Él con el acceso que tengo e interceder por los que andan en desobediencia. Y que Él mueva esos corazones para que se arrepientan. Yo puedo pedir que esa persona que me hiere, que se va en contra de mí, yo decir, mi oración puede más que sus insultos. Abba, yo te presento mi oración, rompe esas cadenas y yo sé que tú me vas a responder. Entonces, mi oración tiene más poder que los insultos del impío, que son manejados por el mismo enemigo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué yo hago? No, yo voy en oración y yo presento esa petición al Abacadosh para que rompa esa cadena de iniquidad de esa persona que está en contra de ti. Por eso es que es tan importante orar por nuestros enemigos, orar por los que nos aborrecen, orar por los que nos hacen mal, porque eso es lo que Él aprueba y eso es lo que Él quiere. Entonces, vamos a ver. La palabra ciencia, como ya le dije, es corrección y es la misma palabra que Él usa en estos versos que les voy a leer. Y vamos a comenzar con Isaías 53, del 10 al 11. Dice, y está hablando de Yeshua, ¿verdad? Con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Bien, padecer, persecución, quebrantar el corazón para formar a Yeshua. Y nosotros también tenemos que pasar eso. El que quiera vivir una vida piadosa, aquel que está endurecido, él tiene que quebrantarlo. Dice, cuando haya puesto su vida, Yeshua, en expiación por el pecado, verá esa descendencia, ese linaje escogido, nación santa, tú y yo. Vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Su voluntad se hará a través de él. Cuando él haya puesto su vida en expiación, él la puso en expiación por ti y por mí y verá linaje. Verso 11. Verá el fruto de su sufrimiento, el fruto de su aflicción. Fue quebrantado, puesto a padecimiento, el Abba lo permitió. Él verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sabe quién es el fruto de la aflicción de su alma? Tú y yo. Él lo verá. ¿Y sabe cuál es el fruto de la aflicción de tu alma? Aquellos que tú presentas oración por ellos, aquellos por los cuales tú sufres, aquellos que te agreden, aquellos que tú presentas oración delante del Padre, ¿verdad? Entonces, ese fruto tú también lo vas a ver, porque ahora Elohim pues actúa. O sea, Yeshua en nosotros actúa para llevar ese mensaje. Por eso Él dice, ¿cómo entenderán si no les hablo? O sea, es a través de ti. Aunque tú le des palabra y ellos no te quieran escuchar, tú siembra la palabra. Da la palabra. ¿Cómo van a entender si no le hablas? Tienes que hablarle. Entonces, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por eso la Escritura dice que el que lleva la semilla va llorando, pero recogerá y vendrá con grande alegría. Usted siembra la semilla y Elohim le da el crecimiento. Y dice, por su conocimiento, y esa es la misma palabra, ciencia, sabiduría, corrección, conocerle, vamos a conocer a través de él. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo, Yeshua, a muchos. A ti, a muchos, a ti y a mí. Y llevará las iniquidades de ellos. Tu iniquidad y la mía la llevará. A través de ese conocimiento que Él nos da. Esa palabra que es conocimiento, que es ciencia, es la misma también de Números 24, 16. Dice, dijo el que oyó los dichos de Yahweh y el que sabe la ciencia del Altísimo, o sea, el conocimiento, la sabiduría del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Está hablando de Balaam, cuando buscan a Balaam para que maldiga a Israel. Él dijo, yo solamente voy a hablar lo que él me diga. Y resulta que aún caído, él abre sus ojos y le da la palabra del conocimiento. Fíjese cómo utilizó a un falso para decir la verdad.
Nadie va a maldecir lo que Elohim ha bendecido. Él te bendijo a ti y nosotros estamos puestos para bendecir aún a los que no hacen mal. En Salmo 139:6 dice, tal conocimiento, o sea, tal ciencia, conocimiento, la misma palabra estoy usando, de aquel que añade ciencia, que añade dolor, el que añade conocimiento, el que le conoce, sabiduría, sensatez, el prudente, el que ha alcanzado la sabiduría, el que teme Elohim. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, ese conocimiento de él es maravilloso, es algo que tú dices, wow, qué maravilloso, qué hermoso, o sea, es tan grande que no cabe en tu mente pequeña. Salmo 119:66, la misma palabra, la palabra da'at. Enséñame buen sentido. Esto es Salmo 119:66. Buen sentido, enséñame, y sabiduría, enséñame ciencia, porque tus mandamientos he creído. Cuando usted cree en los mandamientos, entonces Él te enseña ese conocimiento, te lo añade, esa sabiduría, que claro, en la mucha sabiduría hay tristeza, mucha, y quien añade ciencia, añade conocimiento, el que lo está buscando va a añadir dolor, aflicción. Pero esa aflicción te lleva a la intercesión por su pueblo. Y esa intercesión por su pueblo es lo que hace que Elohim actúe a favor de ellos. En Oseas también, en Oseas capítulo 4, nos habla de la falta de ese conocimiento que trae la destrucción de su pueblo. En el verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Pero mire por qué le faltó el conocimiento. Porque lo desechó. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, Él se lo dio, pero ellos lo desecharon. Dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, de ese pueblo de sacerdote y gente santa, que yo prometí, ese linaje escogido. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahí está la ley, la instrucción, el conocimiento, la sabiduría. Pero hay unos que se mantienen en tal rebeldía que la desechan y están corriendo el peligro de no entrar en su reino, porque la Escritura lo dice. Los rebeldes no entrarán. Hay unos que van a endurecer sus corazones y no van a entrar. Pero está ahí la palabra. Él la está dando. También dice la Escritura que cuando callamos, alcanzamos sabiduría. ¿Por qué? Porque podemos escuchar más. Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Callados. Reflexionemos. Los impíos serán callados para siempre. En Salmo 107:42 dice, toda iniquidad cierra su boca. Isaías 25:5 es acallada el cántico de los tiranos. Y vemos muchos ejemplos donde dice que el impío que cierre su boca. Cuando se abre el séptimo sello, hasta en el cielo dice que hubo silencio como por media hora, Apocalipsis 8:1. Cuando Yeshua lo insultaban y lo acusaban, guardó silencio, no habló, no se defendió. Dice en Marcos 15, del 4 al 5, que Pilatos le dijo a Yeshua, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Yeshua no respondió nada. De modo que Pilato estaba asombrado. A veces en nuestro silencio asombramos a los demás. Cuando tenemos ese dominio de callar, nosotros actuamos más como sabios callando que hablando. En nuestro silencio, Él pelea por nosotros. En Éxodo 14:14 dice, Yahweh peleará por vosotros mientras vosotros os quedéis callados, tranquilos, quietos, en reposo. Él dice, no le he dicho que ahí está su salvación, quedarse callado, tranquilo, eso es confianza.
Quedarse tranquilo y callado es confianza en Él. Salmo 62:1 dice, en Elohim solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. De Él viene Yeshua. Yeshua, salvación. Acallada nuestra alma. Espera en Él. Todavía es el día que he de alabarle. Y fíjense que, como les decía ahorita, aún el necio, como dice la Escritura, cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido, dice Proverbios 17:28. Guardemos silencio ante Él. Recibamos su consejo. Él habla en el silencio y nosotros también en el silencio esperamos en Él, quietos y tranquilos y en reposo. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Yahweh y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Que Yahweh les bendiga mucho, hermanos. Shalom.